Bienvenidos a los presentes y a los que están por streaming a esta segunda parte del 10º simposio. Ahora, en esta primera mesa de la tarde, se van a abordar costumbres sefardíes tanto del siglo XVIII como de la actualidad. En el primer caso, la ponencia va a estar a cargo del doctor Javier Leibiuski, quien nos va a hablar de los usos y costumbres en el comentario de Pirkei Avot en el Me'am Lo'ez. Estamos en el siglo XVIII, 1753, para este texto. Él es un argentino que creció en Israel y que vive en París, donde realizó la mayoría de sus estudios. Terminó su licenciatura en estudios hebraicos y judaicos en UNALCO en el 2011, obtuvo su máster ahí mismo en el 2015 y para el máster, realizó una investigación sobre la inmigración de judíos otomanos hacia Buenos Aires. De ese trabajo resultó un libro que se publicó primero en francés y que, por suerte, en estos días acaba de ser publicado también en castellano por una editorial de aquí, de manera que, ya que contamos con su presencia en Buenos Aires, también está realizando presentaciones de ese libro. En octubre del 2024 terminó su doctorado, realizando un estudio lingüístico y literario precisamente vinculado al tema que hoy va a compartir con nosotros, al comentario de Pirkei Avot en el Me'am Lo'ez. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, como decía recién María Gabriela, voy a presentar una parte del trabajo de investigación que hice para mi tesis sobre un comentario de Pirkei Avot en el Me'am Lo'ez. El Me'am Lo'ez fue un influyente proyecto literario del siglo XVIII iniciado por el rabino Yaakov Juli en el Imperio Otomano. El objetivo de Juli era ofrecer un comentario bíblico exhaustivo en judeo-español. Juli comentó el Génesis y comenzó con el Éxodo, pero murió antes de terminarlo. Isaac Magrizo continuó completando los comentarios sobre Éxodo, Levítico y Números. Magrizo también incluyó en el volumen sobre el Levítico un comentario sobre Pirkei Avot, un tratado de la Mishnah que seguramente todos conocen, que formaba parte de las lecturas realizadas en las sinagogas de la diáspora judía. Escrito en judeo-español con elementos de lenguaje oral como repeticiones, discurso directo y frecuentes cambios de código entre hebreo, judeo-español y turco, el texto utiliza tanto la escritura cuadrada hebrea como el alfabeto comúnmente llamado Rashi, el cursivo sefaradí, lo que refleja complejos factores de identidad, que por motivos de tiempo no abordaré en esta ponencia. El texto presenta interesantes cuestiones de traducción, unas veces al judeo-español vernáculo ladino y otras a través de traducciones calco de formas hebreas, generando diversas creaciones léxicas, morfológicas y semánticas. Vamos a ver un poquito unas imágenes del texto. Esta es la portada original, entonces, de 1753 del comentario del Levítico, dentro del cual se encuentra Pirkei Avot. A ver si aparece, ahí está. La doble página, así es como se ve el comentario, con las fuentes que no son completas, pero las que sí cita el autor en los márgenes, y de más cerca la Mishnah de Pirkei Avot original en hebreo con el alfabeto hebreo cuadrado, y abajo en Rashi el comentario en ladino que da el autor de dicha Mishnah. En esta ponencia voy a exponer un capítulo de mi tesis que trata de un tema poco explorado por gran parte de los investigadores que abordan el estudio de esta obra magna que fue el Me'am Lo'ez.
De entre las líneas del comentario de Magrizo podemos extraer informaciones valiosas sobre costumbres y otras cuestiones sociales de la comunidad judía otomana de la época. Para explicar diferentes puntos del texto original a sus lectores, Magrizo utiliza ejemplos de la vida cotidiana de la comunidad. Para citar algunos ejemplos, podemos mencionar los comentarios que hace acerca del kavod, el honor, la apariencia correcta, el estudio versus el trabajo, algunas prácticas medicinales y de magia, así como también las críticas numerosas a diferentes facciones de la comunidad, como los caraítas y los seguidores de Sabbatai Tzvi. Vamos a ver cómo Magrizo aprovecha los consejos morales de Pirkei Avot que comenta para transmitir sus mensajes y críticas a través de su comentario. En este sentido, podemos afirmar lo que dice Alisa Meyuja Sijinio, a saber que el Me'amloes se ha convertido a la vez en espejo y memoria de la vida judía otomana. El comentario de Magrizo se centra a menudo en la cuestión del honor, o kavod, término hebreo prestado e integrado al judeo español. Este término aparece nada menos que 166 veces en el texto, a veces en referencia directa a una Mishnah de Pirkei Avot que trata del honor, pero otras veces forma parte del comentario de Magrizo. Según Yalom Ben Nae, como minoría protegida en una sociedad musulmana, dhimmi, donde ser musulmán era un requisito previo para gozar de honor, los judíos tuvieron que buscar el honor dentro de su propia comunidad, y esto formaba parte de la educación de los niños, donde los niños aprendían observando a su padre y las niñas a su madre. Al analizar las apariciones de este término, así como del verbo honrar, descubrimos entre líneas diferentes aspectos culturales de la sociedad judeo-española en Constantinopla en el siglo XVIII. Uno de los elementos recurrentes en relación con el honor es el honor que toda persona debe rendir a los sabios o maestros. Desde el comienzo del texto en la Mishnah 1.4, Magrizo comenta, voy a citar, quiere decir que no haga cual seker Baal Habait, que tiene algún musafir, que cuando ya está mucho tiempo el musafir en su casa, se enfastía de él y lo toma en poco y se le aliviana su kavod en sus hoyos. Que no hagan así con los talmidei jajamim que vienen en su casa a meldar, sino adraba, que se haga el polvo de la tierra delante de ellos y él se tenga por musafir y a ellos que los conte como Baalei Batim. Una palabra nada más, porque van a haber varias citas. En la transcripción van a haber palabras en mayúscula. Hice todo un trabajo de tratar de reconocer los préstamos al hebreo que fueron o no fueron integrados a la lengua vernácula. No es 100% exacto, es imposible saberlo con exactitud, pero bueno, traté de aproximarme lo máximo posible. Otro ejemplo, en el artículo 4.15 advierte que hay que mostrar deferencia hacia el maestro y la compara con el temor que se debe tener hacia Dios. Magrizo deja entrever en su comentario que existen diferentes grados de honor según la posición social de la persona. Cito de nuevo, que siempre honra a la persona en un título más de lo que su kavod, y con esto, cuando alguna vez se vernayera a no hacerle el kavod que le usa a hacer, no viene a bajarlo de su kavod que merece aquella persona, sino que le hace su kavod justo de lo que merece. A continuación de este comentario detalla, al igual que el artículo de Pirkei Avot, diferentes niveles de honor, a saber, el alumno, el compañero de estudios, el maestro y por último, por supuesto, Dios. La apariencia también es importante y es una condición para ser respetado por los demás. Esto se relaciona con los mandamientos que prohíben llevar ropa que contenga lana y lino, shatnez, así como afeitarse las sienes o la barba. Según Ben Nae, la barba es un elemento de masculinidad y cualquier daño a la barba se percibía como un insulto al honor masculino. En la introducción a su comentario, Magrizo indica, afilú
que es una mitzvah, que no hay obligo de muerte por ella, como derech mashal, vestir shatnez, o araparse la peá o la barba y asemejante a ellas, y se llama que quiere baldar aquella mitzvah del mundo, se llama también Meshumal, y no tiene Helek leolam haba. Meshumal es un término que, según la definición de Magrizo, designa a alguien que abandona la religión judía por otra y se une a los no judíos en un momento en que sus correligionarios están sufriendo. Otra cuestión importante para Magrizo es dedicar tiempo al estudio. Magrizo critica en primer lugar el hecho de dedicar tiempo al ocio. Pero según el autor, también podemos dejarnos llevar y abandonar el estudio por culpa de nuestras amistades, como por ejemplo en el comentario de la Mishnah 3.5. No sé si está bien. Sí. En este pasaje, Magrizo critica el hecho de decir que no se estudia por la noche porque nos duele la cabeza, mientras que para jugar a las cartas con los amigos somos capaces de permanecer despiertos. Nos pasa a todos. A Sigun no le embaraza cuando es por su gusto de estar a las veces con algunos amigos gustando y jugando cartas las noches enteras, y no le embaraza lo que le vola el sueño y le da dolor de cabeza en cuando es por su gusto y a lo manco que tenga igual su kavod del Shem Yitbaraj cuando su kavod. Esta crítica era habitual si tenemos en cuenta lo que dice Matías Lehmann sobre los lugares de socialización, especialmente los cafés, es decir, que entre los rabinos existía una oposición entre los lugares, los momentos y las formas de socialización con fines sagrados y con fines profanos. Según Lehmann, los juegos como las cartas, el tabla, el dominó, los dados, etc., se consideraban algo muy malo. En la Mishnah 2.15, Magrizo habla de la necesidad de comer con moderación y de que el objetivo de la comida y la bebida debe ser únicamente mantener el cuerpo sano para poder estudiar. Da un ejemplo que refleja las costumbres populares vigentes que el autor critica. Y cuando mochivas los vicios y comidas demasiadas en Shabbatot y Yamim Tovim, que no sea tu kavaná por enviciarte, sino por hacer comando del Shem Yitbaraj que te encomendó, que lo honres a el Shabbat y a el Moed. En el corpus, la mayoría de las críticas se refieren al hecho de que las personas se desvinculan del estudio con el pretexto de que deben ocuparse de sus negocios. Esta crítica recurrente se entiende si se tiene en cuenta que la sociedad judeo-española de la época estaba compuesta principalmente por comerciantes. En su comentario sobre la Mishnah 2.16, Magrizo indica a sus lectores, y también que mire de acavidarse mucho en la tefilá de la minjá, que desbarazarse de su negocio para decir minjá en su hora, y no sufrirse con decir 2 amidot en el arif, porque sépase que todas aquellas verajot que dice son levatalá, no es licenciado la persona en esto solamente cuando tuvo algún ones, y no se sombaye detrás del consejo del Yetzer que le dice que empezando la botica para decir minjá puede perder algún mercader que puede ganar con él alguna suma de moneda. Por lo tanto, el consejo de Magrizo es reducir al máximo el tiempo de trabajo remunerado para poder dedicar más tiempo al estudio. Lo podemos saltear. El comentario de Magrizo deja entrever en algunos momentos costumbres o prácticas relacionadas con la curación y las normas de profilaxis. La Mishnah 4.8 dice que el respetar la Torá atrae el respeto del cuerpo de los seres humanos y lo contrario atrae la profanación del cuerpo. Para comentar esto, Magrizo explica cuáles son las condiciones de higiene que debe seguir la persona. Y cuando melda en ella que se acavide que esté su cuerpo limpio y sus manos limpias y sus vestidos también limpios, y también que mire que en el lugar que se asenta a meldar que esté limpio y no haya alguna suciedad. A continuación, Magrizo critica un comportamiento que podría ser habitual en su época. De esto, Prevaresh, cuando hieran algunos que usan que cuando salen de la puerta de casa confesan las Zemirot
y las van diciendo caminando de casa para el Kal, que sépase que en lugar de mitzvah hacen averá, siendo este pecado muy grande de inventar palabras de ley santa en lugar sucio, y las calles de la plaza no pueden ser limpias. Es interesante que en la edición de Salónica, en lugar del verbo confesan, dice empiezan. Esto significaría que algunas personas solían cantar canciones religiosas de camino a la sinagoga, como si comenzaran el servicio religioso ya en el camino, y para el autor esto es una transgresión relacionada con el carácter sucio de los lugares públicos. Esto coincide con lo que dice Matías Lehmann sobre los espacios sagrados y los espacios profanos. Según él, los espacios sagrados eran las sinagogas y las casas de estudio, mientras que los espacios públicos en general se consideraban profanos. De ahí podemos entender que para Magrizo la calle no es un lugar propicio para cantar canciones religiosas. En varias ocasiones Magrizo advierte contra el mal de ojo, especialmente en la Mishnah 5.12. Y si también que tienes hoyo malo en tu hermano el deseoso, que le echas ainara en lo que estás sano, y recio que le dices, buenos brazos tienes y buenas manos tienes. Aquí, el hecho de hacer un cumplido a una persona pobre pero sana, para evitar darle limosna, se percibe como una forma de echarle el mal de ojo. Los conjuros o precantes en judeo español están muy mal vistos por Magrizo y son objeto de críticas. Esto deja entrever una práctica cultural presente en la cultura popular judeo-española y también relacionada con el lugar de la mujer en esta cultura patriarcal. En la introducción, Magrizo precisa que entre todos aquellos que no tendrán cabida en el mundo futuro se encuentran los que hacen conjuros, precisamente. Y Sadesh, que Bijlal, de los que contimos que no tienen Helek en Olam Haba, es también el quien aprecanta sobre alguna macá o sobre algún jazino y melda algún pasuk que hay Shem y escupe. Magrizo explica a sus lectores que no son las palabras de la Torá las que tienen poder curativo, sino más bien el hecho de adoptar un comportamiento acorde con esas palabras. Esto da a entender que algunas personas creían en el poder mágico de las palabras de la Torá y las utilizaban para hacer hechizos, a veces como amuletos protectores. Voy a ver otro ejemplo, y hay quien dice que el Tam es porque toma los psukim de la ley por melezina como resto de las drogas y melezinas que hay en el mundo, y aunque oyes decir que la ley es melezina para el cuerpo, es dafka a el que trabaja en ella y guarda sus mitzvot, que el zhut de la ley mampara sobre él, a que no venga jazinura. Pero tomarla la ley por precantes y melezinas para alguno que está jazino es asur. Prohibido. Por último, hay otros lugares que nos permiten ver ciertas prácticas medicinales, como en el relato sobre Rabbi Elazar, al que se le duerme para cortarle la grasa del vientre. Esto es interesante. Magrizo explica que para curar la herida se utilizan polvos. Cito, y a poder de polvos le hicieron sanar la cortadura y estando bueno lo despertaron. Este relato, que según Magrizo procede de Midrash Shmuel, se encuentra en el tratado de Baba Metzia. Voy a leer la traducción directamente. Sin embargo, su mente no estaba tranquila, decidió ponerse a prueba. Hizo que le dieran un sedante y lo llevaron a una casa de mármol donde se practicaban operaciones quirúrgicas y le abrieron el vientre. Sacaron cestas y cestas de grasa, las colocaron bajo el sol abrasador de los meses de verano, Tamuz y Av, y la grasa no se pudrió. Es interesante señalar que en el texto original no se mencionan los polvos curativos, sino que fueron añadidos por Magrizo, por lo que podría tratarse de polvos medicinales que existían en su época y que se utilizaban para curar heridas. En el comentario de Magrizo podemos encontrar críticas explícitas o implícitas hacia ciertos sectores de la sociedad de su época. El único grupo que Magrizo menciona explícitamente son los caraítas. Esta comunidad estaba presente en Constantinopla al menos desde el siglo XIII, con periodos más o menos difíciles en lo que respecta a sus relaciones con el resto de la comunidad judía. Magrizo menciona a los caraítas
en 4 ocasiones en su comentario, siempre de manera negativa. La primera vez aparece en su comentario de la Mishnah 1.3. Magrizo habla de 2 alumnos de Antígonos de Sojo, Tzadok y Baitos, que malinterpretaron las enseñanzas de su maestro y se apartaron de la comunidad. Magrizo indica que fueron ellos quienes renegaron de la ley oral y que con esta mentira, cito, con esta mentira, comenzaron a reunir gente a su alrededor. La relación entre los caraítas y los saduceos ya había sido establecida por Maimónides, aunque él abogaba por una actitud más tolerante hacia ellos. En este pasaje, bueno, no lo voy a leer porque tenemos poco tiempo, Magrizo hace una clara referencia a los caraítas de su época, añadiendo la maldición que su nombre sea borrado. Otro término que Magrizo utiliza para criticar es el término Meshumad que vimos antes, que significa alguien que ha cambiado de religión. En la introducción a su comentario, Magrizo ofrece su propia definición de este término, es decir, lo voy a leer. Y Meshumad se llama al que se aporta de su ley a la ley de los Goim y se apega con ellos en cuando ve que está en Israel en alguna angustia de alguna gzerá mala que sentenciaron sobre ellos los Goim diciendo: ¿Quién me mete a mí en esta angustia que está la judería de estar yo entre ellos? Y también que están acorridos y reballados de las humot. Mejor será de voltarme y apegarme con ellos que están hoy en grandeza. Según esta definición, un Meshumad no es solo aquel que se convierte a otra religión, sino también que le da la espalda a sus correligionarios. Bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a avanzar un poquito más. Doy diferentes ejemplos, ¿no?, de este término Meshumad. Otro término también que aparece en la introducción de Magrizo del comentario es kofer, término también tomado del hebreo que significa hereje. Y Magrizo da varios casos en los que una persona puede ser considerada kofer. Kofer se llama al que niega en la ley y dice que el Shem Baraj no dio ley del cielo, y afilú que no y niega de la ley entera, sino en partida de ella. Y afilú que cree en la ley entera, sino que niega en algún pasuk de ella. Y afilú en algún verbo no más se llama kofer. O sea que hay que aceptar absolutamente todo. Bueno, me parece que vamos a ir directamente a la conclusión. A lo largo de esta presentación, un poco acelerada, hemos podido observar cómo el comentario de Isaac Magrizo de Pirkei Avot, integrado en el volumen del Levítico de Meamloes, no solo funciona como una obra exegética y moralizante, sino también como una fuente excepcional para el estudio de las prácticas sociales, creencias y tensiones internas de la comunidad judía otomana del siglo XVIII. Lejos de limitarse a glosar las enseñanzas de los sabios, Magrizo las adapta al contexto contemporáneo de sus lectores, utilizando ejemplos de la vida cotidiana, referencias a costumbres populares y críticas explícitas a ciertos sectores, desde los caraítas hasta las prácticas mágicas populares, construyendo así un discurso pedagógico anclado en la realidad sociocultural de su tiempo. Su constante alternancia lingüística, el uso del calco y la insistencia en el hebreo como lengua de autoridad revelan además una compleja construcción identitaria judeo-española. Esta obra se presenta, por tanto, como un espejo de las tensiones entre tradición y cambio, entre lo sagrado y lo profano, entre comunidad e individuación. Estudiar estos comentarios con una mirada filológica y sociocultural nos permite no solo comprender mejor el Meamloes, sino también rescatar la riqueza del patrimonio lingüístico, religioso y cultural del judaísmo otomano del siglo XVIII. No sé si llegaron preguntas por el streaming, y si hay preguntas que quieran acercar el público presente con algún papel. Lo de la madera, el lino y el otro material. No escuché bien la pregunta, perdón. Veríamos si se pueden acercar por escrito las preguntas. Uno es el lino,
Lana y lino. Lana y Lana y lino. lino. Sí, hay una prohibición de mezclar ¿Qué en la, preguntó? mezclar en la ropa, en un tejido, la lana con el lino. Y se llama shatnez. Creo que el único que podía usar shatnez es el coendador. Perdón, Eli. El coendador Ah, el de Cohen. Clemente podía usar shatnez. Estaba permitido. Le Lino estaba nada más. permitido. Y es evidente, después de Champollion se descubrió por qué la prohibición bíblica. Porque el sacerdote... No queda en la grabación. Después de descifrar jeroglíficos, se llega a la conclusión que el shatnez era la ropa del sacerdote egipcio. Y de ahí la prohibición. Si soy de Boca, ¿por qué me tengo que poner la camiseta de River? Hazle shalom. Hazle shalom. Bueno, en todo caso, si les surgen más inquietudes, tanto a los que están siguiendo la transmisión en vivo por el streaming como a los presentes, al finalizar la mesa las va a contestar. De manera que ahora pasamos a la segunda ponencia. De Graciela Teba, que se pregunta qué se conserva de las costumbres sefaradíes en la actualidad, tomando fundamentalmente como ejemplo a los judíos provenientes de Esmirna y de Estambul, y pensando la figura de la mujer como un elemento transmisor imprescindible para esas costumbres de las que nos va a hablar. Graciela Teba es profesora de música organista y docente, miembro directivo del CIVICSEF, colaboradora permanente del programa Javeres del Curtijo de Radio Sefarad, asesora a músicos y cantantes en el repertorio musical sefaradí, escribe en ladino, sus artículos generalmente se publican en El Amanecer, disertó en varias ciudades de Argentina, Montevideo, Segovia, Aranjuez, Madrid, presentó ponencias en varios simposios internacionales de cultura sefaradí, esos trabajos están publicados, y en el 2022 publicó su libro Los sefaradíes de Villa Crespo. Desde el año 2020 y hasta el presente realiza disertaciones por la plataforma Zoom y presenciales. Graciela. Muchas gracias. Hay momentos en que me detengo a pensar en la importancia de las costumbres sefaradíes que recibimos. Pregunto, ¿cuáles son las que hoy permanecen? Sin dudas, debemos reconocer a las mujeres como transmisoras de generación en generación. Voy a comentar algunos de los ejemplos, costumbres de la vida cotidiana, ciclo de vida y festividades del calendario judío. Si bien hoy en lo cotidiano el hábito de tejer, bordar y coser, en nuestra memoria quedó la escena de la abuela sentada alrededor de las nietas, indicando el modo de tomar la aguja para darle forma a una bufanda, o con retazos de tela confeccionando vestidos para las muñecas cosidas a mano o a máquina. ¿Quedó algo de esto? En algunos casos, sí. Y en otros, esto pasó por recetas de comidas o dulces tradicionales con el sabor de cada familia. Se le pone este u otro elemento transmitiendo el sabor genuino. Nacimiento. Celebrar un nacimiento fue, es y será motivo de alegría. Hoy nos celebramos el Día de la Cortadura de la Falladura, festejo donde se colocaba la pieza de tela
para confeccionar el ajuar, haciendo el primer corte una mujer con hijos, familia y buen pasar, deseando lo mismo al bebé por nacer. Reunión en que eran convocadas mujeres de la familia, amigas y vecinas, sin faltar las comidas y dulces tradicionales, entonando canciones de parida acompañadas por algún pandero, cucharas o palmas. La cortadura de falladura fue reemplazada por el baby shower. Si bien no se cortan las prendas para confeccionar el ajuar, traen prendas confeccionadas, notas a la madre con buenos deseos, junto a las infaltables exquisiteces saladas y dulces, mientras se escucha esas bendiciones transmitidas de boca en boca. Más al alto que tenga, en vida de madre y padre, saludosa, con vida larga y que nosotras lo veamos. Amén. La ceremonia de baby shower tomó auge en las últimas décadas, que de poco a poco quedó de la confección y el tejido familiar. El Brit Milá o circuncisión, la ceremonia que se realiza en el templo o en la casa. En la noche de Shemirá, en la antigüedad, se acostumbraba a permanecer junto al bebé la parida y mujeres allegadas, con la intención de proteger al bebé de todo maleficio. Se colocaba un libro de salmos debajo de la almohada, se pintaban manos en las paredes, junto a cintas azules y rojas, todo para proteger y abortar alguna energía negativa. Una vez realizada la circuncisión, se lo llama por el nombre en hebreo que con alegría, buenos deseos y bendiciones se escuchan las tradicionales dichos: novio que lo veamos, que crezca y florezca en aguas frescas, en vida de padre y madre, más al alto, amén. Mientras se adulza e invita a saborear exquisiteces sefardíes elaboradas también por las mujeres de la familia. Fada o 7 candelas. Cuando nace una mujer, en los primeros meses se realiza la ceremonia de la fada o 7 candelas, costumbre sefaradí que se celebra en las casas con un rabino o jajam. Se nombra madrina y padrino. Por lo general, miembros de la familia, se la viste a la bebé con ropas elegidas y en la bandeja donde se colocan las 7 candelas, las velas, monedas, pulseras y medallas de oro, augurando un buen pasar, se recitan salmos y por primera vez es llamada en su nombre en hebreo. Esta celebración la continuamos en el presente. Poco quedó de la ceremonia de las 7 candelas. Hoy también se reemplaza por la ceremonia del Simchat en el templo. En la lectura de la Torá se la llama por el nombre en hebreo, continúa con un kiddush, el brindis donde los invitados llevan regalos, compartiendo la alegría con la familia por haber entrado una nueva integrante al pueblo de Israel. En la transmisión quedó el ritual de poner el nombre en hebreo, elaborar los dulces típicos como los morados de almendra, coquitos y confites blancos, simbolizando pureza, mientras se escucha: novia que la veamos, en vida de padre y madre, saludose más al alto que tenga, con paridura de ellos. Amén. En el bar mitzvah y el bat, al llegar a la adolescencia, es tiempo de celebrar el bat y bar mitzvah en el templo. La costumbre sefaradí, cuando terminaba de leer la porción de la Torá, era arrojar confites de almendras una vez finalizado el servicio religioso, saboreando mogados de almendras, coquitos y confites mientras se escucha: novio que la vean, en vida de padre y madre, más al alto, con salud, alegrías y parnasá. Amén. Hoy
En algunas sinagogas, cuando el joven concluye con la lectura de la Torá, se acostumbra a tirar caramelos como la costumbre sefaradí con las almendras. La madre y abuela del joven siguen la tradición de adulzar, invitando a degustar los dulces elaborados acompañados de buenos deseos y la infaltable frase, novio que lo veamos, dicho transmitido de familia en cada una. El baño de la novia era esperado y deseado por las mujeres de la familia, amigas y vecinas, quienes acompañaban a la novia al baño ritual, que era una verdadera fiesta. En el baño esperaba la empañadora, mujer que cumplía con el ritual sumergiéndola a la novia 7 veces, recitando las oraciones de vida, seguido con el corte de uñas de pies, manos y cabello, más la tradición de romperle una rosca en la cabeza y tirarle un pescado a los pies como augurio de fertilidad. A continuación, las mujeres abrían sus bobos, los paquetes, para saborear los bollos, burrecas, mogados de almendra, coquitos y licores, todo elaborado por esas bendichas manos. Si alguna mujer tocaba el pandero o el dumbelec, acompañaba los cantes de novia como Escalerita de Oro, que anoche la pudimos gozar, o Poco le das a mi consuegra, que se queja la suegra que poco le da al novio. Todo esto, juntas y alegres, regresaban a la casa de la novia hasta el anochecer. Hoy, las familias observantes continúan con el ritual del baño, donde se hacen presentes mujeres de la familia y allegadas. Té de lluvia. En la actualidad el té de lluvia es similar al festejo sefaradí llamado Muestra de la Yugar o Día de la Semilla. La madre de la novia invitaba a las mujeres de la familia, vecinas y amigas para mostrarle el ajuar preparado desde que la hija nace. Momentos que comparaban si este es mejor que el otro mostrado en la novia anterior. Un poquitito de competencia. Con panderos, cucharas o palmas se escuchaban los cantes de novia, sin faltar bebidas, comidas y los típicos dulces. ¿Podemos decir que hoy es reemplazado por el té de lluvia, donde se agasaja a la novia y suegras, se llevan regalos para el nuevo hogar, recetas escritas en tono simpático y dar paso para saborear exquisiteces sefaradíes con buenos deseos y bendiciones? Les comento que actualmente algunas familias ashkenazíes incorporaron cantar las canticas tradicionales de boda como Escalerita de Oro y Poco le das a mi consuegra. Fiesta de la mortaja, muy poco conocida y difundida. Voy a referirme a la fiesta de la mortaja, donde en los Balcanes, se acostumbraba cuando el hombre llegaba a los 70 años y gozaba de buena salud, se tiraba en el piso la pieza de tela con confites y dulces. Mientras el hombre bailaba sobre ella, sobre la tela me refiero, se acostumbraba y se cortaba la mortaja con alegría, desafiando la muerte, costumbre que hoy no permanece. Las costumbres, pero miren, esto es muy interesante, porque se esperaba la muerte con alegría, no con tristeza, porque siempre se sabía que nosotros en este plano tenemos un plazo. Él nos da la vida y Él nos la quita. Entonces no debemos estar inquietos y estar de mal humor esperando eso. Por eso en los Balcanes era muy interesante esta fiesta. Realmente no la quería mencionar, pero pensé que era importante, porque si bien no lo vemos nada más que leyendo en los libros de historia, de tradiciones y costumbres, o quizás en algún documental, es muy bueno ver que también
debemos estar con alegría para el fin de nuestra vida, en este plano. El duelo. Las costumbres tradicionales de duelo indican a permanecer en la casa sin trabajar y estar en recogimiento por 7 días. Por diferentes motivos, en la actualidad se cumple con los preceptos en el cementerio. Aquellas que continúen con la tradición, las personas allegadas acompañan a la familia en cada rezo, como indican los preceptos. Para Pesaj y Rosh Hashanah, mencionar Pesaj y Rosh Hashanah es sinónimo de reunión familiar y ocasión de poder saborear las típicas comidas de cada fiesta. En Pesaj, la famosa miga de carne o verdura. Era costumbre en las mesas sefaradíes. Hoy encontramos no sefaradíes, que también las elaboran para Rosh Hashanah, lo mismo que todas las tortillas de verdura. De una u otra manera, nuestras tradiciones y costumbres están presentes. Para concluir, gracias a esas mujeres que nos transmitieron usos y costumbres que hoy permanecen. Buenas tardes, saludosos que estéis, cada uno en su casa y el Dios en la de todos. Amén. Muchas gracias, Graciela. ¿Hay preguntas que me puedan acercar? Les comento que en este momento 72 personas están mirando por el streaming, así que si de los asistentes virtuales también hay preguntas que quieran subir al chat, son muy bienvenidas para cualquiera de los dos expositores. ¿Ninguna pregunta? Quizá voy a hacer una acotación de la charla de Javier. Es poco conocido lo del Medan Loes. Y esto es bueno comentarles que ese libro, el Jajam Juli, lo había escrito con reducciones de cada parashá de la semana para que los chicos de la casa pudieran escuchar los relatos y el informe de la parashá del semanal. Ese era el objetivo del Los chicos de las mujeres, ¿no? Las mujeres. De las mujeres también. Así que es interesante concluir con esto. Bueno, gracias. No, tengo que darlo. No te apures, porque justamente llegó una pregunta para vos. Así que pensé no que te la despiertas. Dicen si el corte de mortaja equivale al corte de ropa. No. Yo también sé Justamente. La tela que se tiraba en el piso era el lino. Es la tela con que está envuelto el cuerpo, ¿no es cierto? Y justamente esa reverencia, como haciéndole una reverencia a la muerte, se tiraba la pieza de lino, se tiraban confites y cosas dulces, y el señor a quien se le agasajaba bailaba alrededor de esa tela distendida en el piso, esos caramelos, y hacía reverencias como que él estaba dispuesto en el momento que llegara terminar su vida. Luego, cuando se acostaba, se desplazaban esos confites y con una tijera, por supuesto, se hacía el corte a la medida del cuerpo que después se iba a utilizar. Ese era. Lo otro es después, el corte de la ropa. No, la cría es otra cosa. La cría es justamente cuando ya se produjo la sepultura, es desgarrar las vestiduras, ¿no es cierto? Eso se llama cría, se hace justamente con la prenda más cerca del cuerpo. Si es por madre y padre es al lado izquierdo, si es por marido e hijos al lado derecho. Así lo indica el precepto y así se realiza en todos los cementerios judíos de todo el mundo.
Esos son mitzvot que hay que cumplirlas porque son alágicas, ¿no? El desgarro de las vestiduras, lo mismo, como yo comenté, si bien hoy son pocas las familias que por ciertas circunstancias no cumplen con los 7 días de duelo. Los 7 días de duelo, por supuesto, hay que permanecer, los que son muy observantes, en sillas muy bajas, bastante incómodas, donde el que está en la velut, el que está en el momento de duelo, no realiza ninguna tarea en la casa, sino lo hacen las mujeres y gente allegada que trae el Abraham, que son la comida para Mija, Arbit y Shaharit, ¿no? El presente, el que está en la velut no tiene que hacer nada. Los hombres se dejan la barba y las mujeres se higienizan pero sin llevar pinturas ni nada. Eso quiere decir, cuando Freud dice elaborar el duelo, ¿no? Bueno, de acá sale. Los 7 días nuestros que permanecemos en reposo es una introspección y estar en comunicación con el ser querido que nos perdió, ¿no? Sí, Jorge. Acá tenemos más ¿Puedo hacer un preguntas. comentario al respecto? No sin micrófono. Ah, bueno. Prestame un micrófono. Pero puede hacerlo por escrito, ideal, pero bueno. Voy a hacer un comentario al respecto que me parece interesante en este momento. Cuando se llega al cementerio, lejos de todas las caras, se sirve café sin azúcar. Y ahí llega el dicho que se dice cafés alegres. Cuando estamos y decimos cafés alegres nos referimos a eso, a que no tengamos que tomar café sin azúcar. Eso me parecía interesante agregarlo. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora tenemos un par de Justamente preguntas. voy a cerrar lo que Jorge comentó. Justamente voy a comentar esto. Antes de ir al cementerio, justamente se toma el café con azúcar porque evidentemente el que está en la velut no está con el ánimo de estar alegre en la vida. Y el azúcar, evidentemente, en lo dulce, uno tiene otro tipo de ánimo. También las pasas de uva negras, ¿no? También simbolizan un duelo, y la aceituna negra. Y los huevos sin Los sal. huevos sin sal. Sin sal. Sin sal, porque justamente en los 7 días de duelo no hay ni ganas de pintarse, ni ganas de tener mucho alegría y salero en la vida. Por eso, justamente yo me acuerdo de mi mamá, pusieron sal en los huevos antes de llevarlo a la mesa, porque eso, el café es alegre. Todas mis amigas que son ashkenazíes, bueno, ¿cómo hacemos cafés alegres? Antes del primer toquecito del café, decimos cafés alegres. Varias me preguntaron, ¿esto qué tiene que ver? Digo, es esto. Ah, mirá, pero qué sabio, ¿no? Qué natural, qué humano que es. Sí, es para separar justamente el duelo de la vida. Por eso, Muy lindo. saludosos que estéis y enhorabuena que estén aquí. Sí, vamos a pasar a las preguntas para Javier. ¿Qué puede decirse de la vida de los judíos del Imperio Otomano? Y te preguntan si se toma, o qué podría decirse si se tomara la obra de Magiso como fuente. ¿Se tomaba la obra de Magiso como fuente? Bueno, es una pregunta... sí, o sea, claro, sí, no entiendo, no sé si entiendo bien la pregunta, pero bueno, es un poco lo que presenté, es a muy grandes rasgos de este texto de Magrizo, justamente tratar de rescatar un poco lo que se puede leer entre líneas, de costumbres, de la vida, de la comunidad. Lo que puedo así muy, para no hablar demasiado, de lo que pude investigar sobre el contexto histórico, ya esto digamos leyendo, bueno,
estudiando un poco la historia de la comunidad judía en el Imperio Otomano, ya esto, digamos, saliéndome un poco de lo que aparece en la obra, ¿no? Estamos, Mauricio, cuando publica, bueno, cuando Juli publica, en realidad, en el 1726, si no me equivoco, el primer tomo de Meanders sobre el Génesis, estamos a menos de un siglo de toda esta historia de Sabbatai Tzvi, que me imagino que todos la conocen. Hay también una especie de, bueno, de desacuerdo entre diferentes historiadores de hasta qué punto el impacto de esta historia de Sabbatai Tzvi fue o no fue grande en la comunidad judía otomana. En todo caso, hay dos elementos claves que empujan a Juli y luego a Mauricio y luego a otros, porque el Meanders fue escrito por diferentes autores casi hasta principios del siglo XX, hasta fines del siglo XIX, a realizar este trabajo, y era, por un lado, y por lo que dicen algunos investigadores, el impacto, shock que fue la historia esta de Sabbatai Tzvi, y una voluntad de querer educar como decía antes Graciela, hacer accesibles los textos tradicionales judíos que estaban en hebreo a toda la gente, incluyendo chicos y mujeres, y por ende entonces hacerlo en judeo español para que sea accesible a todo el mundo. Entonces esta fue una de las razones, y la otra razón, ya un poco más quizás sutil, fue una influencia de la Kabbalah luriánica, no sé si se dice así en español. Sí, bueno. La idea de que somos todos interdependientes, entonces educando a la gente iban a lograr, según la mirada que tenían ellos, a hacer avanzar a todo el pueblo, digamos. Entonces, bueno, este es más o menos el contexto en el cual aparece esta obra. No sé si responde a la pregunta, pero bueno, más o menos. Las mías las dejo para compartirlas afuera, porque el tiempo está cumplido. Muchas gracias a todos, y entonces nos preparamos para la próxima misa.